bendiga. Nuevamente le damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan en su podcast, Fija tus ojos en Cristo. Como siempre, tenemos temas que son de interés para aquellos que nos siguen a través de estos medios. Y hoy tenemos un tema que queremos considerar porque es algo que no se discute ni se trata muy a menudo, eh, y queremos hacerlo para bendición, ¿verdad? Y conocimiento de toda nuestra audiencia. Tenemos con nosotros a nuestra hermana Angie Colón, eh, quien es miembro de nuestra iglesia, maestra también, en medio de nuestra congregación, y que nos va a estar aportando en el tema de Urín y Tumín. Dios bendiga, hermana Angie, bienvenida. Amén, Dios les bendiga. Queremos que usted nos diga qué es Urín y qué es Tumín. Bueno, primeramente, ¿verdad? Tenemos que hablar que incluía, ¿verdad? Que dónde era que se encontraba ese Urín y Tumín. El tema también sería consultando al Señor en el Antiguo Testamento. Y primeramente deberíamos hablar del efod, del sumo sacerdote. El efod es una prenda o era una prenda sagrada de la vestimenta del sumo sacerdote. Era un tipo de delantal sin mangas, hecho de materiales preciosos, en el cual también en el pecho, en el pectoral, estaban las 12 piedras preciosas que incluían los nombres de cada una de las tribus de Israel. Este también era un objeto clave en la adoración porque se usaba junto con el llamado Urim y Tumim para consultar la voluntad de Dios. O sea, que representaba la función mediadora del sacerdote y la presencia de guía divina. El Urim y Tumim en hebreo significa Urim luces y Tumim significa perfección. Estos eran objetos que se guardaban, se creen que eran piedras, que se guardaban en una bolsa dentro del pectoral que llevaba el sumo sacerdote. También se utilizaba para tomar decisiones difíciles en momentos de gran importancia de asuntos nacionales o militares. ¿Cuál era el mecanismo, pastor? Ahora le pregunto yo, de revelación que se creía cómo funcionaba este Urim y Tumim. Sí, el Urín y el Tumín eran, vamos a llamarle una herramienta que Dios dejó en medio de su pueblo, Israel, para que pudieran tener una dirección, una clara dirección, ¿verdad? En momentos difíciles, en momentos que no se sabía cuál era la acción a tomar. Ese mecanismo o esas herramientas ayudaban al pueblo a tomar decisiones correctas, las decisiones que fueran conforme a la voluntad de Dios, porque Dios siempre ha querido que su pueblo eh, tome las decisiones correctas, las decisiones que sean conforme a su voluntad. Este Urim y Tumín eran del uso exclusivo del sumo sacerdote. Nadie podía usar eso. Nadie en Israel tenía la prerrogativa o el privilegio de usar esta herramienta para buscar una dirección de Dios. Tenían que acudir al siervo de Dios, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote. Él era el custodio. Custodio de una persona que tiene a su cargo algo que tiene que velar por ello y guardarlo y preservarlo y protegerlo. Así que él era el custodio y lo llevaba en esa pieza que ya se dijo muy bien, que se llamaba el pectoral, una bolsita que era como una bolsita que ahí se depositaba. Cierto es que no hay ninguna referencia ni bíblica ni extrabíblica que defina o que más bien describa qué era el Urín y el Tumín, si eran piedras preciosas, si eran piedras comunes y corrientes. O sea, qué tipo de material componía estas dos herramientas, no se sabe. Eso es un misterio que Dios se lo reservó. Así que no sabemos cuál era su color, cuál era su forma, de qué estaba constituido. Nada de eso está claramente evidenciado en las Sagradas Escrituras, ni en escritos posteriores, ¿verdad? Como por ejemplo el Talmud, que arroja luz sobre muchas cosas que en la Biblia usted no las encuentra.
Pero lo que queremos enfatizar es el hecho de que Dios puso un velo en cuanto a eso. Pero lo que sí es ciertísimo es que cuando estas dos herramientas eran utilizadas, había una respuesta divina, ¿verdad? Porque eran piezas sagradas, eran cosas que eran definitivamente cosas sagradas, sin lugar a dudas, porque estaban dentro del orden de Dios, dentro de, inclusive de la vestidura o del vestuario del sumo sacerdote. Así que simplemente lo que sí tenemos en la escritura, ¿verdad? Es que si alguien deseaba tener un luz, ¿verdad? Sobre un asunto difícil, pues acudía al sumo sacerdote. Él, a través de estas herramientas, Urim y Tumim, consultaba a Dios y algo sucedía. ¿Qué era? No sabemos. Si era que se cambiaban de color, si es que una de ellas, pues, digamos, emitía algún tipo de luz y la otra se quedaba opaca cuando era positivo y lo contrario, esta se quedaba opaca y la otra se encendía cuando Ujú. era negativo. O sea, no sabemos, pero lo que sí sabemos y lo que sí estamos claros es que allí había una manera, una forma, un método para tener una claridad en cuanto a la dirección a seguir en un momento difícil. Eso es lo que podemos aportar, ¿verdad? En cuanto a eso. Amén. Usted ya pues habló sobre las especulaciones, o sea, que se podrían iluminar. No sabemos, ¿verdad?, cómo funcionaban. Eso es lo que se dice. También tengo otros que creen que se guardaban en una bolsita y tenían grabados símbolos que indicaban sí o no, que podría ser eso, ¿verdad? En cuanto a su pensar, en su propia interpretación, sabemos que esto es solo especulación, esto no es, la palabra no nos lo dice, pero ¿qué usted cree que sería algo más acertado? Bueno, lo que podemos entender, ¿verdad? Por lo que dice la escritura, ¿verdad? Por lo que Ujú, dice la palabra de Dios, es que era un método, era una manera, una forma de Dios dar una respuesta. Y cuando Dios da una respuesta, la da clara. ujú, No deja lugar a dudas en cuanto a esa respuesta. Una de las, digamos, interpretaciones más válidas, si así podemos llamarlo, era que emitían algún tipo de luz, ¿verdad? Cuando se consultaba a Dios, las dos piedras, que muy probablemente el tipo de luz que emitían era diferente, porque si ambas emitían la misma luz, no tenía sentido, ¿verdad? ujú, Tenía que ser diferente. O sea que cuando se consultaba a Dios, esas piedras podían emitir algún tipo de luz, que era la señal de la aprobación de Dios para eso que se estaba consultando, o la desaprobación de Dios para tomar algún tipo de acción. Eso es lo que en la generalidad, vamos a decirlo así, ujú. del consenso, ¿verdad? De los eruditos y de los que estudiosos de la Biblia piensan que esa era la manera en que se podía tener una respuesta. Amén. Tengo aquí también que, pues, cuando se crea las vestimentas ¿verdad?, del sumo sacerdote y todas sus partes, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 28. Y también tengo aquí que en Éxodo 33:11, ya cuando Moisés, ¿verdad?, va a morir y viene como sucesor, fue designado por Dios, Josué, aleluya, que eso lo encontramos en Números capítulo 27, 21 y 22, ¿verdad? Ahí dice claramente cuando el Señor la establece a Josué como el sucesor de Moisés. Tenemos en Éxodo capítulo 33, versículo 11, que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, ¿verdad? Como cualquiera habla a su compañero. Pero esta pieza fue establecida luego de la muerte de Moisés para entonces la persona, ¿verdad?, que estuviera al frente, el líder que estuviera al frente de ese pueblo, consultar a Dios a través de esas piezas que ya mencionamos y que ya Dios no iba a hablar de la misma forma que hablaba a Moisés. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Dios siempre ha tenido su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Ujú, Y a Dios le plació que en ese tiempo, pues fuera de esa manera. ¿Ve? Ahora,
usted no usa ni Urim ni Tumim. Amén. Ya eso quedó en la historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ya eso no se utiliza. O sea, eso tenía su momento, tenía su tiempo y su razón de ser. Entiendo que cuando Moisés llevó al pueblo, ¿verdad? A través del desierto, eh, cuando él comenzó en su ministerio, ya que salen de Egipto, pues luego se constituye el tabernáculo, que era el lugar de adoración y del ofrecimiento de los sacrificios, etcétera, etcétera, y se promulgó la ley de Dios en el Sinaí. O sea, Dios entregó la ley de Dios en el Sinaí. Eh, y es entonces cuando Dios, antes, y estamos hablando casi unos 39 años aproximadamente, porque el tabernáculo se construyó y se terminó un año y unos pocos meses después de la salida de Egipto. Quiere decir que desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Moisés, hasta que finalmente él muere y Josué toma las riendas, ¿verdad? Del pueblo de Dios, ya existía el Urim y el Tumim, ¿verdad? Porque eso Dios lo constituyó desde el principio, desde que se construye el tabernáculo, Ujú. desde que se confeccionaron las vestiduras sacerdotales y todos esos detalles los dice, ¿verdad? En la escritura. Ya desde ese tiempo, vuelvo y repito, casi unos 39, 38 años antes de la muerte de Moisés y antes de que Josué asumiera el cargo, ya eso existía, pero sin embargo no vemos a Moisés utilizando ese medio, ¿verdad? Porque él tenía esa particularidad de que él hablaba con Dios cara a cara, porque habla, ¿verdad? De cuán profunda era la relación de Moisés con el Señor. Amén. Ese era un hombre especial, ¿verdad? Que Dios lo usó por eso, porque era un hombre que hablaba con él cara a cara. Cuando viene Josué, pues Josué entra dentro de otra fase dentro del pueblo de Dios. No era un legislador como fue Moisés. Moisés promulgó la ley. Dios se la dio y él la dio al pueblo. Él fue un libertador en el sentido, saca al pueblo de Egipto y lo lleva hasta las proximidades de la tierra prometida. O sea que vemos que son dos facetas diferentes, totalmente distintas. Eh, la faceta o la función de Josué era más bien de un guerrero, porque él iba a conquistar, era un conquistador. Él iba a pelear con naciones para desalojarlas de donde estaban, para que Israel las ocupara esos territorios. Así que, en mi opinión, ¿verdad? Esta es mi opinión. Y digo yo, como dice Pablo, y no el Señor. Fíjese, entiendo que la ocupación de Josué era una más secular, en lo secular, en los asuntos de guerra, de estrategias de guerra, etcétera, de ocupar naciones y eso. No era como Moisés, no fue un guerrero, vamos, esa es la verdad. Él no fue un guerrero, más bien él estaba más sumido y más sometido y involucrado en enseñar la ley al pueblo, en Amén. transmitir la ley al pueblo, en un ambiente totalmente distinto para mí que el ambiente de Moisés. Por eso Dios le dijo a Josué que nunca se aparte esta ley de ti, ¿verdad? Meditarás en ella de día y de noche. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios sabía que él iba a estar bien ocupado en esa conquista y muy bien podía descuidar. Sí. ¿Cómo nos pasa a veces a nosotros que, no, quién sabe, nos ocupamos en cosas que nos hacen apartarnos un tanto de la lectura de la escritura, del ayuno, de la oración, de la comunión con Dios? Así que por eso yo entiendo que él necesitaba esa herramienta, ¿verdad? Estas dos piezas, para que cuando él tuviera un asunto difícil, consultar a Dios y tener la respuesta indicada, ¿verdad? La respuesta que era la que Dios quería para ese momento dado. ¿Por qué? Porque quién sabe, eh, no estoy diciendo que fuera así, ¿verdad? Pero eso es lo que yo deduzco, que su nivel no era el mismo de Moisés, definitivamente. Para mí que no lo era. Y necesitaba un apoyo. Moisés no lo necesitó, pero él sí. Amén. ¿Ves?
igual que nosotros, hoy en día necesitamos el apoyo del Señor, su Espíritu Santo, su palabra, etcétera, para hacer las cosas. Así que en eso es que yo entiendo que por eso fue que Dios limitó eso para ese tiempo y especialmente cuando, como Josué en adelante, todos los hombres que en alguna manera tuvieran algo que consultar a Dios lo hicieran a través de ese medio para que la respuesta fuera la que era la acertada, la que se necesitaba en el momento. Amén. Mira, para concluir, tenemos varios versículos bíblicos que nos hablan del uso cuando se utilizó por diferentes personas, ¿verdad? El efod junto con el Urim y Tumim para consultar en ellos. Tenemos a el rey Saúl, cuando ya había sido desechado, en Primera de Samuel 28:6, que dice que fue a consultar a Jehová, pero por tanto este hombre, ¿verdad? No se inclinó ante Jehová, no se humilló, no pidió perdón por todas las cosas que ya había hecho. El Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. También tenemos a David cuando libró a Keila de los filisteos en Primera de Samuel 23:6 y versículo 9 también. Nos habla que el sacerdote Abiatar trajo el efod en su mano y David pidió que se lo acercaran a él para consultar al Señor a ver si podía librar a Keila. Luego viene el rey Saúl detrás de él y el Señor, él vuelve a consultar a través del efod al Señor y le pregunta al Señor si los de Keila iban a entregarlo, ¿verdad? En manos del rey y el Señor le contesta que sí, que lo iban a entregar. Como que el Señor de ahí lo salvaguardó. Y también tenemos en Primera de Samuel 30, versículo 7 y versículo 8, tenemos a David otra vez, nuevamente cuando derrotó a los amalecitas. Estos amalecitas entraron, ¿verdad?, en tierra de Siclag, donde estaba establecido David y su hombre. Se llevaron a las mujeres de David, se llevaron todas sus posesiones, le prendieron fuego a la ciudad y dice que también David consultó al Señor. Así que tenemos ejemplos, ¿verdad?, de hombres que utilizaron estas piezas a través del sacerdote para consultar la voluntad del Señor. Que ya como usted dijo y yo dije, pues que no sabemos, ¿verdad?, la forma en que Dios le contestaba. Así que a eso sería todo, pastor. Sí, era interesante que el uso de estas herramientas tan especiales era importante. Y yo me reafirmo en que quien necesitaba de ellas era porque no estaba en un nivel espiritual donde pudiera hablar de verdad cara a cara con Dios. Amén. Fíjese que ninguno de los profetas menciona la escritura que Ujú. usó Urim y Tumim. ¿Por qué? Porque esos eran hombres que hablaban con Dios. O sea, Dios Amén. hablaba con ellos. Había una comunicación directa, es lo que yo quiero decir. Eh, es como hoy en día. Y voy a traer una aplicación espiritual a lo que es Urim y Tumim. Amén. Vea, fíjese que eran dos piezas que se puede trasladar hacia el futuro, pensando que eran dos piezas que traían luz y traían dirección al pueblo en asuntos difíciles. Esas dos piezas muy bien pueden representar la palabra de Dios hoy, ¿verdad? Porque tiene el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Esas dos partes, como dos partes eran Urim y Tumim. Entonces, fíjese, usted tiene las dos partes, que es la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, que son las que nos dan luz en asuntos difíciles para nosotros tomar decisiones. ¿Cómo nosotros tomamos decisiones? La generalidad del pueblo de Dios, la generalidad. ¿Cómo tomamos decisiones? Basados en la palabra, en la escritura. Vamos a la Biblia y ella nos da luz, ¿verdad? Nos da dirección. Hay personas que por estar profundamente ligados al Señor, o sea, metidos con el Señor a profundidad, pues Dios les habla directamente. Eso lo hay hoy en día, ¿verdad? Personas que cuando tienen un asunto difícil van donde el Señor y Él les habla. ¿Por qué? Porque están en una comunión directa. No podemos ser ingenuos, pensar que todos estamos en el mismo nivel espiritual. Eso es falso. Ujú. Eso es falso de toda falsedad.
No todas las personas tienen esa bendición de poder hablar con el Señor cara a cara, o que el Señor les hable, que el Señor les muestre, que el Señor les dirija en asuntos, ¿verdad? Cualesquiera sean. La generalidad del pueblo de Dios, usted ve que se guía porque por Urín y Tumín, míralos aquí. Este es el Urín y el Tumín de hoy, la palabra, ¿verdad? Que es la guía, que es la que nos da dirección, que es la que define nuestras decisiones. ¿Dónde se definen? En la palabra. La que nos da la luz y la verdad, como Exacto. significan Ese esas es el piedras. punto. O sea que el Urín y Tumín no es que desapareció, no. Yo entiendo que hoy en día está aquí. Amén, aleluya. Y precisamente, ¿por qué Dios pone ¿verdad? Sus pastores, que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? En ese sentido, los que estamos ministrando delante del pueblo. Cuando hay personas que no tienen una claridad en algo, ¿verdad? Matrimonial, familiar, finanzas, asuntos de trabajo, de toda naturaleza, ¿a dónde es que vienen? Voy a ir al pastor a ver qué él me dice. Como iba la gente al sumo sacerdote a preguntarle, mire, ¿qué hago? ¿Y qué hacía el sacerdote? De sí mismo decía, no, el sacerdote metía la mano y sacaba las dos herramientas esas que no se saben qué era. Y ahí la decisión no la tomaba el sacerdote, era Dios a través del sacerdote. Y cuando un cristiano consulta a su pastor, Urín y Tumín, míralo aquí. El pastor agarra a Urín y Tumín y empieza a ministrarle para darle dirección, ¿verdad? Para darle la respuesta a eso que esa persona está buscando. No está basado en su pensamiento, en su experiencia. No. Eso tiene que estar aquí. Y por eso nosotros, los siervos del Señor, tenemos que usar el Urín y Tumín que Dios nos dejó para orientar al pueblo y guiarlo de la manera correcta y que puedan tomar las mejores decisiones. Así que, en resumen, el Urín y Tumín siguen hoy en día. Y está aquí, mírenlo, en la Sagrada Escritura, en la palabra del Señor, que nos enseña, ¿verdad?, cuál es el camino correcto a seguir en cada una de aquellas cosas que son difíciles en nuestra vida, en la Amén. presencia de nuestro Dios. Gracias a mi hermana Angie, aleluya. Un tema interesantísimo, gloria a Amén, Dios. sí. Y esperamos que en una futura ocasión le tengamos a ella como hemos tenido a otras hermanas y hermanos aquí con nosotros, que son una bendición, que ellos puedan aportar también para beneficio de toda nuestra audiencia. Y a usted que nos sigue, esperamos que se haya gozado y que vuelva a estar con nosotros en una futura ocasión, en este su podcast. Fija tus ojos en Cristo. Que Dios te bendiga.